Olga de Ovaldía, que está con nosotros. Ella es de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional Panamá, para compartir con nosotros en el día de hoy. También Ana Matilde Gómez. Y vamos a hablar un poco de la situación que se está dando en la Contraloría General de la República con el manejo opaco de los auxilios económicos, la decisión que toma el Contralor de no transparentar los auxilios económicos, asume la responsabilidad en un canal de televisión de dicha decisión. Y punto, y se acabó, y aquí no pasa absolutamente nada. Licenciado Valdía. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y hablar de estos temas tan importantes para el país. Buenos días, Ana Matilde, que no la veo en Buenos días. cámara, pero presumo que está en el estudio. Buenos días. Hola Lisbelka, hola Álvaro. Álvaro, antes, o sea, precedente, porque yo creo que hay un dicho por ahí que dice, estos polvos traen estos lodos. Estamos en la tormenta perfecta que veíamos venir en el momento que se aprobó la ley 351 en la Asamblea, que fue al final de la legislatura del año 22, en el penúltimo día de la legislatura de octubre, aprobaron esta ley, casi sin discusión. Fue una ley que entró de esas que entran así como a balazo, casi nadie se dio cuenta que estaba siendo discutida, eh, y Presidencia demoró su par de semanas en Sancionar. sancionarla. Nosotros enviamos una carta a la presidencia pidiendo que no la aprobaran, pero fue publicada en Gaceta el 22 de diciembre del 22. Es la ley 351 que cambia y reforma la ley orgánica de la Contraloría y también reforma algunos artículos de la Justicia de Cuentas. Esta ley es, el, es un nivel nuevo de impunidad en el país. Esto es como impunidad 2.0 a priori. ¿Por qué lo digo? Porque ha creado unas funciones y ha creado unas discrecionalidades y ha generado unos fueros para el Contralor y los funcionarios de Contraloría que los ponen en una posición donde tenemos un Contralor que con una seguridad increíble dice, es mi discreción qué publico, qué no publico, qué investigo, qué no investigo. Nosotros, y para darte un poquito más de historia en un minuto, el licenciado Ernesto Cedeño puso la demanda enseguida. Yo creo que la demanda de él tiene fecha del 22, me parece que la puso como el 27 o el 28 de diciembre. Y en marzo esa demanda no fue admitida por la magistrada Ángela Russo, no, no fue rechazada tampoco. Hay que leer esa no admisión porque es muy curiosa. Y cuando nosotros vimos desde la Fundación Libertad Ciudadana, vimos que esa demanda no había sido admitida, entonces nos pusimos en la tarea de nosotros presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque preveíamos que esas nuevas, es que no, ¿cómo explico? Esas capacidades creadas para la omisión por parte de la Contraloría afectaban grandemente el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Eran violatorias de la Constitución, pero directamente, no hay que ser un gran jurista con mucha experiencia para leer el primer artículo de esa ley y darse cuenta que es contraria completamente a la letra de la Constitución, y la presentamos en abril. Desde entonces estamos esperando que la Corte Suprema falle. El expediente fue repartido y quedó en el escritorio del magistrado Olmedo Arrocha. Él dio inmediatamente, la admisión fue bastante rápida, inmediatamente hizo la solicitud de opinión por parte del procurador de la administración, que concurrió en que 6 artículos de esa ley son inconstitucionales. Se abrió el periodo de alegatos de terceros. Allí 5 abogados presentaron alegatos, incluyendo a la fiscal de cuentas a través de apoderada, a un ex fiscal de cuentas, a un ex contralor, que en paz descanse, Alvin Widen, Guido Rodríguez, ex fiscal, Wales Cormechea, fiscal de cuentas. También presentaron alegatos a favor de la inconstitucionalidad el abogado Julio Linares, el abogado Roberto Ruiz Díaz,
y el abogado del Movimiento Independiente por Panamá, aparte de nosotros haber presentado. ¿Qué pasa con esto? Que dentro de las inconstitucionalidades que tiene la ley le otorga el contralor en esa ley, porque la ley fue promovida por el propio contralor en acuerdo con los diputados que controlan la mayoría de la Asamblea, que es el núcleo ese duro de poder del PRD y sus aliados en la Asamblea. Le han dado al contralor la discrecionalidad de abrir y cerrar expedientes cuando él decida sin razonar el cierre, que es una anomalía en el derecho administrativo panameño, que los actos tienen que ser justificados. Y sobre todo hay una facultad allí que parece muy, muy inocua, pero es muy importante, que en lugar de actuar bajo el principio de estricta legalidad, que es lo que le corresponde a una entidad de esa naturaleza, se ha abrogado para sí mismo criterios o conceptos o principios que son privativos del judicial, no del administrativo por ninguna parte, que es la sana crítica. ¿Cómo es sí, el así, sano, sana crítica? La sana crítica entonces cuando él dice lo que dijo el otro día en televisión y lo que ha eh, recalcado en distintos medios, él está actuando de acuerdo a esta licencia 007 que le ha dado la ley 351. Es realmente preocupante, a nosotros nos preocupa sobremanera porque vemos que es un impacto directo al diseño democrático. Nosotros ya estamos teniendo, tal como lo dijo Ana Matilde unos minutos antes, estamos teniendo un impacto espantoso a la democracia en el sentir de la ciudadanía, que siente que el modelo democrático en realidad no le sirve para resolver sus problemas. Yo creo que eso puede claramente verse en las encuestas, tanto internacionales como la de la Corporación Latino Barómetro, como las locales de CIEPS, que hay un desapego por parte de una gran parte de la ciudadanía al modelo democrático. Pero realmente lo que nos está pasando, quedarnos sin instituciones de control, es muy grave. Y como es un tema bastante técnico jurídico, es hasta este momento que entonces la ciudadanía en general ve el resultado práctico de una cosa que parece casi inocua hasta que te das cuenta que está generando unos poderes que la Constitución nunca pensó que esta entidad debe tener, al tiempo que la entidad parece haber abandonado su función de control y fiscalización. Es muy grave, creo que es más grave que lo que se está abordando inclusive en la opinión pública. Ana Matilde. Sí, gravísimo. Olga, yo coincido contigo plenamente, no solo con la historia que has hecho desde la designación misma, como si fuera poco la pobre y mala designación que fue un contralor sacado de las propias filas militantes, de las entrañas del PRD, del partido gobernante, es decir, mayoría en la Asamblea. Mira el balance de poder, cómo se trastocó con la designación de Gerardo Solís en la Contraloría. El balance de poder que podía mínimamente existir se rompió totalmente, porque no solo tenía el partido en gobierno, tiene el ejecutivo, ¿verdad? Donde se maneja, se hace el presupuesto. La Asamblea, el partido gobernante logra mayoría en la Asamblea, que es donde se tiene que aprobar el presupuesto, o sea, el gasto de los dineros públicos. Y peor, se cierra este contubernio, se le da aquí una triangulación, porque entonces quien debería fiscalizar, de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución política, regular, fiscalizar, controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, examinar, intervenir y fenecer y juzgar las cuentas relativas a todo el manejo de los fondos públicos. Entonces resulta que esa persona se lleva una ley a la Asamblea hecha a la medida para poder garantizarle tanto al Ejecutivo como a la impunidad del Legislativo, que no lo cita, que no hace absolutamente nada, de que los dineros públicos se van a manejar al antojo y con la discrecionalidad. Pero el desparpajo y el cinismo con que él se presentó en televisión nacional a decir que él decidió, pero además que él recibió. Yo me pregunto si de verdad Gerardo Solís necesitaba auxilio económico para hacer el estudio que haya hecho, que no nos ha servido de absolutamente para nada, porque lo que debió haber ido a estudiar es un poquito más la Constitución y sus funciones. Entonces realmente esto es tan peligroso, Olga, tan peligroso, de que ya, o sea, no tenemos la posibilidad, la más mínima posibilidad de que este funcionario fiscalice, regule, haga como
detenga, porque le ha abierto unas amplias avenidas a la corrupción, porque cuando un funcionario en sí mismo se arroga por mandato legal, aunque sea una ley que definitivamente viola la Constitución porque va a contrapelo de las funciones que la Constitución le asigna a la Contraloría, este funcionario se arropa con un manto de legalidad, una discrecionalidad que es peligrosa porque está en una línea muy delgada con la posibilidad de la extorsión. Y restarle importancia a todos los auxilios económicos que se han otorgado a personeros del gobierno, a empresarios y encima muchos que desconocemos en este momento porque están cubiertos por un manto de que no se puede dar el revelar el nombre. Y ahí está. El velo de opacidad se lo ha colocado él mismo, pero con la misma facultad que se ha arrogado la discrecionalidad esa tan grande de que él decide qué cuentas sí va a fiscalizar y qué cuentas no, pero las está fiscalizando todas, pero para su decisión personal. Eso es lo que es lo grave de esto. Y entonces tú le sumas a esta situación, que es la legal, que es la conocida, que es la institucional, la de lo que se veía venir, la posibilidad de que se gestionen pagos o información fuera de lo que es lo institucional, precisamente por la facultad discrecional que él tiene de a quién sí publica y a quién no publica. Porque uno se pregunta entonces sobre qué base, qué criterio es el que se está usando para los que sí se conocieron. Entonces, me explico, ahí hay un margen muy estrechito para la la evidente posibilidad de la corrupción que hay detrás de quién sí y quién no sale publicado. Olga. Yo creo que cuando enfrentamos situaciones como esta es sumamente tentador hablar de la persona, hablar del individuo. Pero yo creo que tenemos que subirnos al tema institucional y al propio diseño constitucional de la separación de poderes. Aquí estamos viendo que efectivamente el ente de control principal de los fondos públicos es es la Contraloría, pero la Asamblea, por Constitución, tiene también un rol de fiscalización y control que tampoco está ejerciendo. Es decir, hemos tenido un resquebrajamiento en las capacidades del diseño, vamos a decir, de la empresa, de lo que somos, como el contrato social por el cual estamos funcionando. Y eso también desde la Fundación lo medimos el año pasado con un estudio que se llama el estudio Sancus del rol de fiscalización y control de la Asamblea Nacional allí, y casualmente pues tuvimos a Ana Matilde invitada el día que lo lanzamos. También tuvimos a la señora Emma, que acaba de estar aquí en el programa, porque dentro de las cosas que vimos que la Asamblea había abandonado su función, una de sus funciones principales, cuando uno ve las funciones que la Constitución le da a la Asamblea, hacer leyes es una de tres, y cuando vas a ver la cantidad de detalle, hay mucho más detalle en las funciones de fiscalización y control que en la de hacer leyes, que la de legislación. Entonces, entre las funciones abandonadas completamente por la Asamblea está hacer ese contrapeso al Ejecutivo. Efectivamente, al tener un funcionario que viene del mismo espacio de poder político, de cualquier manera deberíamos ver dentro de la propia Asamblea ese rejuego de la democracia cuando tienes a una oposición responsable haciendo oposición. Pero lo que hemos visto en estos 5 años, y lo vimos en el anterior, y se refleja precisamente en este uso de dineros por parte del IFARU, es que inclusive en los partidos políticos no hacen una oposición responsable a lo que está sucediendo, salvo las bancadas independientes, o vamos a decir en lugar de bancadas, los individuos que ejercen su trabajo de diputados de forma independiente y con responsabilidad. Y bueno, está Ana Matilde aquí, que lo hizo en su momento cuando fue diputada, y lo vemos ahora en los diputados independientes. No nos enteramos de lo que está pasando en realidad, en esa colusión, en esa complicidad, porque hay una opacidad tremenda dentro de la Asamblea que también ha arropado a la Contraloría como institución. Entonces, yo creo que es importante que veamos la institucionalidad y lo que ha hecho esta ley y este manejo, porque no puede ser que la institución funcione si la cabeza es buena, la institución es buena. Si la cabeza es mala, la institución es mala. Esa es una de las debilidades más grandes que tenemos en nuestra democracia, es la debilidad institucional.
y ese personalismo. Yo creo que efectivamente al quien ejerce el puesto de Contralor hoy hay que pedirle grandes cuentas, pero también desde nuestra observación es muy importante mirar el diseño y ver qué hay que hacer para cambiarlo por dentro. Y Olga, y perdón Álvaro que me tome ahí la palabra, pero te quiero decir que ahí es donde cobra relevancia lo de la persona, y lo planteaba por eso mismo como un panorama inicial de mi opinión, en el sentido de que ya es bastante grave, y estamos de cara a 18 días para que entre un presidente o una presidenta nueva al país, se elija, exactamente, para que tengamos una elección para elegir un presidente nuevo, y hay que llamar la atención sobre lo importante de esto. Ya lo habíamos vivido en el pasado, cuando Ricardo Martinelli gobernó, que designó a la contralora de su propia empresa particular. Todo lo que eso significó en falta de controles. Eso fue la apertura de un dique terrible en la Contraloría, que no se fiscalizó, y a ministerios que se les eliminó el control previo. Ya eso lo habíamos vivido y parece que no aprendimos la lección. ¿Cómo no la aprendimos? Porque precisamente con esta facultad constitucional que tiene la Asamblea de designar, de nombrar al Contralor General de la República, que históricamente se había hecho en acuerdo con el Ejecutivo, ¿verdad? Pero la Asamblea en esta vuelta incluso se empodera sacando a alguien como diciéndonos, además de que tenemos la mayoría, la única otra esquina en la que se puede parar el gol de la plata, o sea, ya no va a ser en la Asamblea porque hay mayoría, el Ejecutivo manda, aquí todo va a pasar expedito o nos vamos a sacar nuestro pedazo, pero en la otra esquina donde se podía parar el gol, bueno, resulta que ese también, para ser designado, acordó con nosotros políticamente, hizo su lobby aquí en la Asamblea y salió designado. No puede ser, o sea, no podemos volver a tener contralores que estén vinculados al gobernante, no puede ser, o al partido de gobierno, no puede ser. Uno entiende que no van a designar un enemigo que les bloquee todo y el Estado no avance, lo entiendo, pero pregúntense ustedes por qué están las deudas a los proveedores del Estado tan altas, qué es lo que está pasando. Y Olga, sí es importante la persona. Yo no digo que no sea importante, digo que pongamos el foco en ambas cosas. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque el conflicto grave de interés que se genera en un individuo que sale a justificar lo que ha hecho, mal puede fiscalizar lo que ha pasado. No sé si me explico. O sea, que esto fue una cosa, pero como un cinismo a otro nivel. O sea, demasiado descaro, porque tú necesitas ahí un funcionario que no caiga en conflicto de intereses para poder... Y un funcionario que sepa que va a tener que rendir cuentas. ¿Qué pasa con la ley 351? La ley 351 crea un fuero y privilegio al Contralor y a los funcionarios de la Asamblea, de la Contraloría, de la Contraloría, porque los exime completamente, los saca del ámbito de acción de la justicia de cuentas. O sea que en términos prácticos, ellos no tienen responsabilidad ni civil ni penal actualmente por las acciones que hagan o dejen de hacer. Es decir, el resto de los funcionarios del país, de acuerdo a la ley, tienen que responder por sus actos, excepto ellos. Mira, es una avenida hacia la impunidad y hacia el manejo discrecional de fondos que yo he tenido momentos en que he pensado, alguien se sentó a pensar muy bien este esquema, un esquema que realmente acaba para nosotros con el Estado de Derecho, afecta y amenaza directamente la democracia. Y yo te digo, yo no dejo de pensar que si esta gente que es capaz de discurrir semejante esquema, imagínate si esa capacidad imaginativa la dedicaran para el bien, la dedicaran para el bien. Estaríamos volando, el país estaría volando. La dedicaran, si esa capacidad creativa la dedicaran a generar lo opuesto, tú te imaginas dónde estaríamos. Pero la realidad es que estamos ahora mismo en una situación donde la Asamblea Nacional no hace que el Contralor le rinda cuentas con una comisión de gobierno que desde julio del 22 tiene las actas en secreto, y que ahora con el cambio dentro de la ley de la vigencia fiscal de 2024 incluyeron el artículo de que hasta el último dólar que se mueve, que requiere un cambio de partida, va a requerir
la bendición y la aprobación de la todopoderosa Comisión de Presupuestos. Liz Beca. Licenciado Valdía, me quiero quedar con algo que acaba de mencionar, justamente la ley 351 que cambia y reforma la ley de la Contraloría y le otorga facultades al Contralor. Sin embargo, esto considero, y según lo que ha expresado, le resta funciones al Tribunal de Cuentas. ¿Dónde queda este Tribunal de Cuentas? Me gustaría conocer su valoración y también cuál es su valoración sobre las funciones de la Autoridad Nacional de Transparencia en torno a todo esto que está pasando. Mira, la justicia de cuentas tiene su ámbito de acción, que son los funcionarios públicos cuando cometen actuaciones que van en contra o crean lesiones patrimoniales. La justicia de cuentas ha tomado tiempo en ir funcionando. Tuvieron además un cambio radical cuando cambió la institución, con el cambio de gobierno. El fiscal anterior de cuentas había mandado a hacer maestrías en esa disciplina a 14 o 15 personas en la administración, en la Fiscalía de Cuentas, que ya no están allí, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, espero no estar diciendo una imprecisión. Y la justicia de cuentas, que en realidad es relativamente nueva en los términos generales, iba avanzando en su trabajo. Lo que ha sucedido es que hay un doble, aquí esto es como yo no sé mucho de boxeo, pero hay un término boxístico en que tú pegas uno así y otro así, creo que se llama el doble golpe. ¿Qué pasa? Que no solamente es un problema enorme que los funcionarios de la Contraloría estén ahora fuera del alcance de la justicia de cuentas, es decir, no tienen que responder si por omisión no hacen el trabajo que tienen que hacer o si hacen un trabajo que no es correcto, sino que ellos son los únicos que pueden producir las auditorías que se van a considerar como la única prueba realmente que tiene valor ante la justicia de que ha habido una lesión patrimonial. Entonces, esto ha sido un doble golpe a la justicia de cuentas, porque no solamente es que esta categoría de funcionarios ahora son ya te digo, impunidad 2.0 a priori. La impunidad que estábamos acostumbrados a ver era post facto. Esta es antes de que ocurra legalmente, ya tengo un manto. Bueno, Olga, esto es tan grave como cuando se inventaron, ¿te acuerdas? Aquel indulto por si acaso, el indulto preventivo. No sé si tú te acuerdas, Álvaro, eso. O sea, esto es terrible, o sea que... Entonces yo no sé si ustedes oyeron al magistrado Cigarruista hace unos meses, hace unas semanas, o creo que tengo el tiempo borrado, creo que fue este año, que no fue el año pasado, diciendo que no están pudiendo obtener el número de auditorías que necesitan. Y eso es una cosa que viene de viejo con la Contraloría, porque hemos tenido muy mala suerte con los últimos 3 contralores en las últimas 3 administraciones. Porque tanto en la administración de la 2009-2014, ya Ana Matilde se refirió a esa situación anómala, donde teníamos una persona completamente plegada a la arbitrariedad del Ejecutivo, y en la administración 2014-2019 tuvimos un contralor que no generó las auditorías que se le solicitaban en los temas que tenía que ver con la Asamblea. Él genera esas auditorías el fin de semana antes de irse. Prácticamente, el fin de semana antes de irse o de las elecciones eran un domingo y creo que el Contralor hace una conferencia de prensa el jueves o el viernes, 3 días antes de las elecciones, y entonces, 5 años después, él iba a entregar las auditorías del esquema de cashback. ¿Recuerdan el esquema cashback? Sí. Al inicio cuando se declaran inconstitucionales las partidas discrecionales, las partidas circuitales, hacen el esquema cashback, que luego se declara inconstitucional, que los diputados, hay Ministerio de Ayuda Social y todo lo demás, como ellos están en un programa en teoría de donaciones, que en realidad era el esquema este. Luego viene el esquema de las planillas secretas y de los contratos por servicios profesionales, que siguen en opacidad, y no teníamos las auditorías y caemos ahora en esta situación. Así que allí hay un problema, porque, mira, te hago un paralelo que va a parecer que no tiene mucha relación, pero lo tiene. Es como cuando hablamos de la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Por qué la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión es tan importante? Porque es una libertad especial, porque es la que garantiza poder defender las otras. Si tú atacas primero la libertad de prensa y la libertad de expresión,
Si tú cortas eso, prácticamente estás cortando todas las demás, porque no tienes la capacidad para defender las otras. Lo mismo pasa en el momento que a la Contraloría se le ha dado por ley ahora la capacidad de decir no hago la auditoría. Ok. Vamos a ver este video de una denuncia que se presentó ayer aquí por parte del licenciado Camarena en representación de sus clientes y que tiene que ver también con la Contraloría. Un breve resumen de esa denuncia. Adelante, Ian. Bueno, realmente estamos representando a varias personas que pues han tenido una situación con lo que usted plantea. Un hecho cierto, uno de mis representados se le hizo llegar un mensaje, en el mismo se le citó a un lugar. Cuando llegó a ese lugar, pues lo primero que se le exigía era que dejara su teléfono fuera de la oficina donde se iba a llevar la reunión. Estando allí, se le indicó que ellos tenían conocimiento que él tenía pues un contrato, y en ese contrato pues la Contraloría debía emitir unos cheques, pero que si él no pagaba un 10% de la cantidad del monto total, pues se iban a retener los pagos. Eso fue en el 2021, y al ese cliente pues negarse, hasta la fecha no se le ha brindado el pago. Siempre se le ha puesto excusas y más excusas, pues, y no se le ha brindado el pago. Estoy autorizado para indicarles que en esa oficina se contaba con el expediente físico. Estamos hablando que no es una oficina, es la Contraloría, sin embargo, se contaba con el expediente físico de mi representado, que debe reposar en la Contraloría. Sí, esta oficina, ¿dónde está ubicada? Bueno, estaba ubicada antes en El Tornillo y ahora está ubicada en Costa del Este. Miren lo delicado de esta denuncia. Presento también al licenciado Rosendo Rivera, que está aquí con nosotros. Olga, ¿qué hacer frente a situaciones de esta naturaleza? Y ayer, después de esta denuncia, recibí varios mensajes de empresarios que están pasando por exactamente lo mismo. El Contralor el día jueves en horas de la tarde acudió a la Procuraduría a presentar una denuncia para que se investigue la supuesta Contraloría paralela basado en unos tweets que nosotros hemos estado subiendo, que son el producto de conversaciones que hemos sostenido con algunos empresarios. Olga. Bueno, la verdad que creo que no puedo dar ninguna opinión porque no conozco las particularidades del caso, pero por lo que estamos viendo, esto ameritaría una investigación de oficio inmediatamente por el Ministerio Público, por un lado, y por supuesto que por la Fiscalía de Cuentas del otro lado, si hay funcionarios involucrados. Lo que me parece es que esto abona al deterioro general de cómo la ciudadanía ve cómo se está llevando a cabo la fiscalización de los fondos. Y este tema de la deuda a los proveedores del Estado es un tema tan grave frente a un Estado que ha duplicado la deuda pública internacional y sigue creciendo los gastos discrecionales, como se denunció en los últimos días por Juan Diego Vázquez en la Asamblea, de que hay ahora mismo, nuevamente esta semana, 5 solicitudes de creación de nuevos circuitos y de nuevos corregimientos. De corregimientos y de adjudicaciones de fondos, en un momento que necesitamos urgentemente hacer una contención del gasto, que la necesitamos desde la explosión social del 22, ya lo sabíamos, y mira dónde estábamos. Así que, sin hacer comentarios particulares sobre un caso que no conozco y que obviamente no puedo opinar, diría que
en este momento esto es, de hecho, cumple con todos los requerimientos de una noticia criminis, que requeriría una investigación de oficio inmediatamente. Y además instar a esos ciudadanos, a todos esos empresarios que no sean parte del círculo de la corrupción, que no se dejen coimear y que si ya los coimearon, igual pidan la protección que corresponde a un caso de alto perfil como este y presenten las querellas en el Ministerio Público y que el procurador se pare firme como debe ser frente al señalamiento tan grave como este. O sea, una oficina paralela, que no es nuevo que se oiga, si ahora ya existen las pruebas, si hay alguien con un señalamiento directo, una persona que ha sido víctima, que por favor sea protegida. Y esto nos demuestra que tenemos que avanzar en la asamblea y que por eso hay que tomarse esa asamblea de nuevo para desentarla con una cantidad de diputados independientes que estén comprometidos con el combate a la corrupción y cerrar los espacios de impunidad para poder tener una ley de protección al denunciante. Y además de esa protección, que sepan que aunque no exista esa ley, hay mecanismos para proteger a ese denunciante, aunque sea tibiamente, en su testimonio. Así que el Procurador General de la Nación debería ya de oficio, pero si aún no lo ha hecho, que estas personas víctimas de esta extorsión, ¿verdad?, de estos delitos tan graves, presenten las querellas. Sí, para cerrar, encienda la cámara, licenciado Rivera. Oiga, licenciado Olga, ¿y qué hacemos con todos esos auxilios injustificados? ¿Se devuelven o no se devuelven? Nuevamente, yo creo que aquí corresponde una investigación y tengo pendiente la pregunta de Lisbeica anterior sobre el ANTAI. En la situación de los auxilios, la ANTAI, que tiene decisiones a veces muy paradójicas y encontradas, a veces sí tiene una aplicación correcta de la ley 6 y a veces no. A veces se va contra la libertad de expresión, a veces porque tiene una doble función que no debería estar en una sola entidad. La entidad que garantiza el acceso a la información pública no puede ser la misma entidad que va a garantizar la protección de datos personales, y mucho menos confundir una con la otra para tener opacidad en los gastos públicos, y eso es lo que nos ha pasado. Pero en el caso de los auxilios, particularmente Lisbeica, ANTAI sí emitió una resolución pidiéndole al IFARU que anulara la resolución donde declaró secretas los auxilios y las becas y que tenían que publicarlas, y ellos están en desacato de esa resolución de ANTAI, por un lado. Por otro lado, Álvaro, yo quisiera retomar para cerrar lo que señala Ana Matilde. Es tan importante entender que cuando el privado hace parte de la corrupción con el sector público, es un cohecho, es parte de la corrupción. Yo creo que muchas veces en Panamá, cuando personas del sector privado entran en esquemas de corrupción, en lugar de entender que están siendo parte del problema, a veces se ven inclusive como víctimas. Y allí entra el tema tan importante que viene. Sabes que recientemente acabamos de publicar el índice de transparencia legislativa, donde hemos mapeado efectivamente qué hace falta dentro de la Asamblea Nacional para poder moverse a una gestión más transparente. Dentro de esa, que le pido a la audiencia que esté interesada lo busque en nuestro sitio web, que es www.libertadciudadana.org, índice de transparencia legislativa. De allí nosotros hemos sacado un compromiso por una asamblea transparente que estamos invitando a los candidatos a diputados a que se sumen. Ahí tenemos un listado de reformas mínimas que se necesitan para mejorar el ambiente de transparencia en el país y que no requieren un cambio constitucional. Por ejemplo, efectivamente, pasar una ley de protección de denunciantes, especialmente los denunciantes de actos de corrupción, como acaba de ser mencionado, derogar la propia ley 351 y tener una prioridad en los cambios que se requieren dentro del RORI o del reglamento interno de la Asamblea para mejorar, para que la gestión comience a ser más transparente. Miren, ese índice de transparencia, Panamá quedó en una lista de 15 países, quedó de quinto, es decir, en los últimos 5 países entre los parlamentos más opacos de América Latina. Mejoramos en general con el índice del 20, mejoramos unos 3 puntitos
porque cuando vemos el análisis de la normativa, las leyes que ya están pasadas, que en teoría deben favorecer la transparencia, vemos que la ley está pasada, el problema es que muy poco se aplican o no se practican, pero cuando llegamos a la dimensión de transparencia presupuestaria, ejecución de presupuesto y administrativa, somos el 14 de 14, somos el parlamento más opaco de América Latina, más opaco que Honduras. Es decir, es una situación gravísima que tenemos dentro de la Asamblea y únicamente para cambiarla, la única manera de cambiarla es que el cambio venga por dentro, que gente nueva, valiente, íntegra, llegue a la Asamblea y sea capaz de hacer ese cambio. Hay cosas que cuando quedan dentro del marco de la ley, es difícil entender cómo va a caminar la ley. Pero yo como ciudadana quisiera ver que todo el que recibió un dinero prácticamente regalado, que en realidad es un dinero que se le quita a quienes sí necesitan el apoyo del Estado para estudiar, y se lo das a personas por privilegios, por prebendas, por tráfico de influencias, ese dinero debería ser devuelto al Estado. ¿Cuál es el camino para la recuperación? La recuperación de lo robado en este país es una deuda pendiente. No podemos ni cobrar las multas oficiales. No hemos podido hacer que Odebrecht pague su multa. Y pareciera que está en una zona gris, que el propio expresidente Martinelli, hoy condenado por lavado de activos, ¿cómo va a pagar la multa? El problema de la recuperación de lo robado, Álvaro, es que está completamente relacionado a la efectividad de la justicia. Ese es como un paso 2 después que la justicia se hace. Y hay un tercero al que ni hablamos en Panamá, porque para eso la justicia tiene que funcionar primero, que es cuando tú resarces a la víctima. Bien. Cuando tú coges a esa víctima de corrupción y tú le devuelves una dignidad que le quitó la corrupción al quitarle recursos que deben ser usados para darle servicios del Estado. Gracias, Olga de Ovaldía, a ustedes. De la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional Panamá, por compartir con nosotros. Está ahora en línea Rosendo Rivera, es abogado, y ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el licenciado Rivera sobre precisamente este tema de la Contraloría y